Que lo invitamos a este programa. Manuel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos junto a Martín Tetaz hablando un poco de economía y sus consecuencias, ¿sí? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Un abrazo para Martín, a Federico, que lo vi por ahí, bueno, y a todo el equipo. Bueno, y a Hugo Machiavelli, que también está acá, seguramente. Hugo, ¿cómo estás? Hugo, no te había visto, perdóname. No hay problema. Leí entre tus tweets... ¿Están interviniendo en la conversación? Sí. ¿Hay algún hacker? ¿Están interviniendo en la conversación? No. Leí un tuit que tiene que ver con el aeropuerto del Palomar, después también vamos a hablar de eso. Pero quería primero que Martín le pusiera el contexto económico, las últimas cifras que nos suministró. Martín. Mira, Luis, primero la economía venía recuperándose de manera importante en noviembre. El último dato que tenemos de esta semana es que en octubre se había frenado la recuperación, cayó 2,5 la actividad industrial. En noviembre tuvimos muy buenos datos, sobre todo cuando uno mira consumo de energía eléctrica, que es el dato líder que nos va a mostrar lo que va a pasar luego más adelante cuando aparezcan los datos del INDEC. ¿Ese es el dato líder? Sí, en noviembre, claro, consumo de las grandes empresas de energía eléctrica es una variable muy aproximada que te muestra muy bien lo que está pasando con la producción, porque vos para producir tenés que usar energía eléctrica, entonces en general venía muy golpeada la demanda de energía eléctrica y en el mes de noviembre se consumió el 99% de lo que habitualmente se consumía en la previa de la pandemia, o sea que la economía había recuperado al menos el nivel industrial que tenía antes de la pandemia, pero ya en la primera semana de diciembre se golpeó de vuelta, en la primera semana de diciembre se frenó, hoy está al 97%. Bueno, en la semana salió un informe de la gente de CAME que fue sugestivo al respecto. 57% de los comercios consultados por CAME tuvieron problemas para conseguir mercadería. O sea, vendieron menos, vendieron 6,5% menos que el año pasado. ¿Y por qué vendieron menos que el mismo mes del año pasado? Entre otras cosas porque tuvieron problemas para conseguir mercadería. Los intentos que hace el gobierno por parar que la avalancha de pesos se le vaya a la inflación y se le vaya al dólar, generan obviamente cepo, generan restricciones y esas restricciones... Generan problemas para comerciar. Y esas restricciones generan problemas para producir. Entonces hay muchos problemas en los sectores productivos, empiezan los efectos colaterales de la medicina que el gobierno aplica para no tener una espiral inflacionaria o una espiral de devaluación, sobre todo después de lo que pasó en octubre. El gobierno, Luis, vos lo viste, en la primera quincena de octubre se asustó mucho, el dólar casi 200, se le aceleró la inflación, entonces el gobierno, ¿con qué paramos esto? Endurecemos el cepo y eso implica del otro lado del mostrador más dificultades para producir. Ahora, los datos que vos comentabas recién, que acaba de publicar la gente del INDEC, son durísimos porque, primero, confirman 40% de la gente con problemas de empleo. Ya sabíamos que el 40% de los trabajadores informales habían perdido el empleo directamente. Ahora sabemos que el 40% del total de los trabajadores tuvieron problemas de empleo en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde impacta de lleno la encuesta. Cuando el dato dice problema de empleo, ¿qué quiere decir específicamente? Ahí tenés de todo. Tenés, en primer lugar, el 40% de gente que te comenté que perdió el empleo directamente, que se quedó desempleada completamente, y tenés mucha gente que está suspendida o cobrando menos. Entonces, todavía hoy, a pesar de que viene recuperándose, como te contaba, la actividad, 4,8% de los trabajadores están suspendidos. O sea, tenés casi un 5% de los trabajadores que todavía están suspendidos. La actividad está muy restringida. Cuando vos estás suspendido no cobrás el 100% del salario, muchas veces cobrás el 70% del salario. Y antes de ir a Manuel, el dato de que no, dice, la ingesta, no pudieron comer lo suficiente. Una tercera parte de la gente, y no te estoy diciendo que ya eso pasa siempre, hay un porcentaje de la gente también. Hay un porcentaje de la gente que normalmente tiene problemas para comer, pero acá es gente que dejó de comer, o sea, del nivel de pobreza que teníamos, ahora un 33% de la gente, 1 de cada 3 argentinos, tuvo que dejar de comer carne, tuvo que dejar de comer alguna verdura, tuvo que dejar de comer algo porque no le alcanzaba el presupuesto. Y fíjate qué dato, y con esto cierro y le doy el pie a Manuel para que haga algún comentario. Fíjate qué dato, que 49% de los hogares que releva ahora el INDEC recibieron algún tipo de asistencia, lo cual te demuestra que fracasó rotundamente el IFE. ¿Por qué? 9 millones, a nosotros nos dijeron que se pagaron 9 millones de IFE, a 9 millones de hogares. Era ingreso familiar, era uno por hogar.
Eso quiere decir que son mucho más que el 50% de los hogares que tendrían que haber recibido el beneficio. Al mismo tiempo, el gobierno dijo, le pagamos el salario del 50% de los trabajadores. ¿Te acordás los afiches? Sí, en la calle. el ATP, le sí. pagamos el ATP al 50% de los trabajadores. Sí, el Estado tendría que haber dicho, no el gobierno, mal ese cartel. Por supuesto. Y ahora el dato del INDEC confirma que, sin embargo, la asistencia llegó solo al 50% de los hogares. Claro, solo con comillas, ¿no? Es un montón, 50% Bueno, pero de los hogares. vos me decís, y eso es una economía en terapia. Y algunos dicen, esta es una economía con esta dinámica en caída libre. ¿O no, Manuel Adorni? Bueno, a ver, sí, estamos ante un paciente en terapia. El problema es que no estamos debatiendo cómo sacarlo de terapia, sino que estamos debatiendo si le cambiamos las sábanas de la cama por otro color o si le apagamos o le prendemos la luz para que esté más cómodo. Entonces, cuando vos estás errando en los medicamentos que le das al paciente, claramente el paciente va a estar peor día a día. Y es un poco lo que pasa, ¿no? Vos lo dijiste un poco en la editorial y recién un poco hizo el pantallazo Martín, hablando de pobreza, de indigencia. Digo, estamos en una Argentina que no funciona. Después podemos discutir algunos matices o podemos ponerle un condimento ideológico, pero la realidad es que vos hoy tenés 10% de los argentinos que no comen todos los días. O sea, vos tenés casi 5 millones de personas que no comen todos los días. Y además, lo que decía Martín con respecto a la asistencia, que es tal cual lo describió, eso hace que hoy tengas un 40% de pobreza, pero si le sacás el IFE, el ATP, la tarjeta alimentar, vos te vas a una pobreza del 55%. O sea que logramos que Argentina tenga más gente pobre que no pobre. Y si a eso le sumo que 65 de cada 100 chicos son pobres, si no hacemos nada, y no nos va peor, y tenemos esa suerte, dentro de 20 años, esos chicos hoy, si no comen, tampoco estudian, van a ser tu base de pobreza dentro de 20 años. Entonces, estamos proyectando una pobreza del 65%. No lo queremos ver, bueno, no lo veamos, sigamos así, sigamos jugando a poner carteles en las autopistas que todavía están, que te dicen que entregamos 8.970.000 IFE. Sí, pero ¿sabes lo que pasa con esos IFE? Que lo único que hacemos es multiplicar la pobreza, porque vos lo que necesitas en la Argentina es precisamente generar empleo. Y todo lo que hiciste este año, desde la cuarentena eterna, hasta los nuevos impuestos, hasta los intentos de expropiación, por ejemplo, con Vicentín, hasta el cierre del aeropuerto de Palomar, van en contra de la generación de empleo, van en contra de la inversión y van en contra de intentar tener un país normal, porque en definitiva la foto era hoy cortándote los piqueteros cortándote el acceso al único aeropuerto que funciona en el área metropolitana. Entonces, vos tenés una Argentina que no funciona, que lo único que tenés que dedicarte es a generar empleo y efectivamente lo único que no haces. Así que el panorama, la verdad que es bastante crudo y no se ve en el corto plazo que el gobierno tenga ganas de salir de acá. Porque vos fijate que el gobierno, de todas las promesas de campaña que hizo, que fueron un montón, solamente cumplió 2, que casualmente eran las que no le interesaban al presidente de la Nación. Una fue la de la Corte Suprema, la de modificar la justicia, ¿no? Que no era una propuesta de Alberto Fernández, era una propuesta de quien yo considero que hoy está en su tercer mandato, ¿no? De la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quería modificar la justicia y lo otro que cumplió Alberto Fernández fue intentar hacer ley el aborto, que está todavía en proceso legislativo. Todo lo demás lo incumplió. Y en general fueron medidas de corte extremadamente populista. Te voy a poner plata en el bolsillo, voy a encender la economía, te voy a llenar la heladera, vas a volver a prender la parrilla. Y no se dieron cuenta que el populismo sin plata no funciona. Sí, bueno, eso hay que decirlo, ¿no? La parrilla no se enciende, el asado no está, hay ajuste en el sistema jubilatorio. Pero porque para hacer eso necesitas recursos. Y hoy lo que no tenés son recursos. Estamos buscando ver qué 100 tipos más ricos de la Argentina tienen algún peso para sacarle con el impuesto a la riqueza. Sí, los tipos que algunos se irán invirtiendo. Y me vas a entrevistar dentro de un año y te la voy a describir cada vez peor. Y te sumo un dato más, Manuel, que hay una enorme diferencia entre la situación de la crisis 2001-2002 y esta crisis. Ayer hablaba con Fausto Espotorno, que me contaba que el stock de capital por trabajador es hoy 20% menor que el que era hace 10 años atrás. O sea, ¿qué quiere decir esto? El capital por trabajador te determina la capacidad de producción de la economía. Después puedes utilizarlo más, menos, en una recesión lo usas menos, en una expansión lo usas más, pero ese es el producto potencial, la capacidad que tiene de producir la economía, su frontera de posibilidades, decimos los economistas. Ahora, hoy ese capital por trabajador, por las sucesivas crisis de los últimos años, es 20% menos del que teníamos hace 10 años atrás. O sea que la Argentina es aún funcionando a full,
es 20% más pobre de lo que era hace 10 años atrás. Entiendo. Te quiero hacer una última pregunta. Para que la gente entienda, perdóname, cada 5 máquinas que se rompen en la Argentina se arreglan 4 y 1 en desuso. Entonces vos lo que tenés es cada vez menos posibilidad de producir. Entonces vos lo que estás haciendo es arruinando tu capacidad productiva. Eso es lo que está diciendo Martín, ¿no? Entonces, lo que vas a tener va a ser cada vez menos empleo y cada vez peores salarios. Entiendo. Tengo una última pregunta. Decime si vamos a hablar con Pablo Oliveto, con Silvina Martínez, con Mario Negri. Decímelo después de despedir a Manuel Adorni. Pero tengo esta pregunta para vos y para Martín. Hay quienes están diciendo que el uso de reservas, que el mercado cambiario no está tan tranquilo como parece, que es una paz, ¿viste? Es una paz un poquito mentirosa. Yo no quiero echar leña al fuego. ¿Es así o puede seguir así mucho tiempo más? No, mucho tiempo más no puede seguir. En diciembre se te dan algunas características que básicamente que vos necesitas más pesos que dólares. ¿Por qué? Porque pagás aguinaldo, porque compras regalito para la fiesta, porque estás organizándote un asado para el 25. Entonces necesitas más pesos. La demanda de dólares es menor. Aparte porque tenés al ANSES revoleando bonos a 16, 17, 18% de tasa, que lo que haces es terminar de hundir al jubilado, digamos. En algún momento eso, y acelerás el próximo default. Porque en definitiva, vos te endeudás. Si vos hoy te endeudás a lo que se está endeudando ANSES, en dólares, dentro de 5 años tu deuda es más del doble. Entonces, vos vas caminito derecho a otro default. Entonces, hoy el costo que tiene mantener la brecha que tampoco es baja, ¿no? Un 70, un 80%, es un costo muy elevado que tenés. Que en algún momento vamos a tener que sincerar, porque lo que te decía Martín al principio es fundamental. Digamos, vos cuando querés exportar, que es en definitiva el que te consigue los dólares es el exportador dice, ¿sabes lo que pasa? Yo no voy a exportar cada vez menos porque me lo estás pagando 85. Y si exporto soja me lo estás pagando 55. O sea que la brecha es muchísimo mayor. Ahora, si quiero importar, porque necesito importar insumos, porque necesito importar lo que sea, una chuchería para revender, el problema es que el Banco Central llamó para que me autoricen los dólares y el banco no me autoriza para las importaciones. Entonces lo que vos tenés es un cóctel muy explosivo, que cada vez tenés menos dólares por exportación, porque cada vez es menos beneficioso para el exportador exportar y le conviene especular con guardarse los saldos exportables. Y del otro lado, el importador no te consigue producto. Por lo tanto, en la plaza local, en la Argentina, los precios se te disparan o no conseguís mercadería. Entonces lo único que generás con eso es un problema mayor en el empleo. Sí, bueno, y además el peligro de que se te dispare el dólar, por lo que decís, sí, ¿no? Ahí tenés dos factores que arriesgan la disparada del dólar. El primero de los factores es cuánto déficit va a haber el año que viene y cuánto va a emitir el gobierno. Emitió 2 billones de pesos este año, 2 billones con 12 ceros, una base monetaria entera. Más margen para emitir el año que viene no hay más margen porque ya rebalsan por todos lados los pesos. Y el segundo factor son los plazos fijos. Lo que pasó en octubre esencialmente es que de esos 2 billones de pesos que hay en plazo fijo, 125 mil millones de pesos, que es un montón, 125 mil millones, se fueron al dólar. Si vos tenés una corrida de plazo fijo de la Argentina, el dólar lo vas a buscar a la luna. Entiendo. Manuel Adorni, agradecido por este contacto. A la luna como mínimo. Sí, te volveremos a llamar en cualquier momento, te agradecemos, No, por favor, un abrazo para todos y especialmente para vos, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos mucho material y no tenemos mucho más tiempo, pero quedó claro todo lo que hablamos, ¿no? Atención que está creciendo el